Buenos días, alumnos del tercer año de nivel secundario del Colegio Santa Elena. Les habla el profesor José Solarte. El día de hoy, en el curso de razonamiento verbal, estudiaremos el tema estructura y formación de las palabras. Pasemos a ver la primera lámina. Entonces vemos que la estructura de las palabras, esta es la unidad mínima con significado léxico. Es decir, esta expresa una idea y está compuesta por un lexema, que es la raíz, y morfemas. Pasemos a ver las clases de morfemas. Entonces decimos que tenemos como clases de morfemas los morfemas gramaticales y los derivativos. Esto según el significado. Ahora bien, los gramaticales, estos brindan información gramatical de género, número y desinencias verbales. Un ejemplo sería género, diríamos masculino, número diríamos plural, y de estos defienden el modo, indicativo, tiempo presente, número, plural y aspecto imperfecto. En los derivativos son partículas léxicas para crear nuevas palabras. Pueden ser prefijos o sufijos o infijos. Ahora bien, pasemos a la siguiente lámina y trataremos de analizar morfológicamente las siguientes palabras y intentaremos completar el cuadro. Entonces, vemos allí en el cuadro tenemos palabras, luego en la siguiente columna prefijos, luego lexemas y por último sufijos. Y las palabras que nos indican es indisciplinado y la otra es irrespeto. Entonces los prefijos que ubicamos es en la primera in y en la segunda la i. Y los lexemas de la primera palabra sería disciplin y en la segunda respeto. Y los sufijos en la primera palabra sería ado y en la última en irrespeto sería o. Ahora pasemos a ver la siguiente lámina y veamos la formación de palabras según la derivación. Entonces decimos que es un procedimiento que consiste en añadir morfemas derivativos, prefijos, sufijos o infijos, al lexema que es la raíz. Y vemos un ejemplo ahí en la lámina. Con prefijo, la palabra sería coevaluar, con sufijo sería soñar y con infijo sería fortaleza. Cabe destacar que en la palabra coevaluar el prefijo es co, con el sufijo, la palabra soñar, el sufijo es ar, y en infijo la palabra fortaleza sería al. Pasemos a ver la siguiente lámina, la composición. Y decimos que este es un procedimiento que consiste en unir dos o más voces simples. Vemos un cuadro, intentemos resolver el ejemplo. ¿Ok? Entonces vemos
como palabra simple, malnutrición. Como palabra simple, perdón, vemos malnutrición. Luego vemos ante, la palabra ayer. Y por último vemos media y la palabra noche. Entonces si creamos palabras compuestas en razón de esas palabras simples. En el primer ejemplo, la palabra compuesta que nos saldría sería malnutrición. En la segunda sería anteayer. Y por último, en la tercera sería medianoche. Pasemos a ver la siguiente lámina y lo que sería la parasíntesis. Esta decimos que esta está formada por composición y derivación. Vemos unos ejemplos. Sería el prefijo más el lexema más el sufijo. En un primer ejemplo. Y la palabra sería interminable. El prefijo sería in, el lexema termin y el sufijo sería able. En el segundo ejemplo vemos un lexema más el lexema más un sufijo. Y la palabra sería cumple, añe, ero. Y sería la palabra cumpleañero. Ahora bien, ya para finalizar, trataremos de aplicar los aprendizajes obtenidos y vemos una tabla donde analizaremos y trataremos de descomponer las palabras propuestas en el cuadro, ¿ok? Entonces las palabras que nos muestran es extrafinísimo, subpartículas, inmueble, bianual, desempleado, anticontaminante y antiviral. El prefijo de extrafinísimo sería extra. El lexema sería fin y el sufijo sería ísimo. En la segunda palabra, subpartículas, el prefijo sería sub, el lexema sería partícula y el sufijo sería s. En la tercera palabra, inmueble, el prefijo sería in, el lexema sería mueble. Esta no tiene sufijo. En la cuarta palabra, en bianual, el prefijo sería bi, el lexema sería an y el sufijo sería ual. En desempleado, el prefijo sería des, el lexema sería emple y el sufijo sería ado. Y en la palabra anticontaminante, el prefijo sería anti, el lexema sería contaminar y el sufijo sería ante. Y por último, la última palabra, en antiviral, el prefijo sería anti, el lexema sería vir y el sufijo sería al. Esto ha sido todo el día de hoy en el curso de razonamiento verbal, esperando vernos en una próxima clase.